El desarrollo personal representa un proceso de cambio en el que todos tenemos la oportunidad de participar. No se trata de establecer comparaciones con otros, sino de enfocarnos en nuestro propio crecimiento diario. Para alcanzar ese propósito, hay ciertos elementos esenciales que forman la base sobre la cual edificamos nuestras vidas. Entre estos elementos se encuentran el conocimiento de uno mismo, que nos ayuda a identificar nuestra esencia y nuestros objetivos, la autodisciplina, que transforma nuestros anhelos en rutinas y logros, la actitud positiva, que nos permite reconocer oportunidades en lugar de ver solo dificultades, y el aprendizaje continuo, que nos motiva a adaptarnos en un entorno siempre dinámico. Al centrarnos en fortalecer estos cimientos, creamos la posibilidad de vivir de una manera más significativa, equilibrada y con propósito. Cada uno de estos elementos actúa como un soporte vital para nuestro progreso, y al incorporarlos en nuestra cotidianidad, no solo avanzamos como personas, sino que también influimos de manera constructiva en aquellos que nos rodean. Número 1. Disciplina. La disciplina es la clave que separa a los que sueñan de los que logran. Muchos hombres piensan que no progresan debido a la falta de suerte, a la ausencia de las oportunidades adecuadas o a haber nacido en entornos complicados. Creen que alguien más posee el secreto de su éxito, y que si el mundo hubiera sido más benevolente con ellos, su situación sería diferente. Sin embargo, esta idea es una falsa ilusión. La verdad no radica en la escasez de oportunidades, sino en la ausencia de disciplina. La disciplina no está influenciada por el ambiente, la situación económica o la opinión de tu jefe o tu familia. Se trata de una elección personal. Tomar esta decisión lo transforma todo. El éxito no es el resultado de un esfuerzo extraordinario en un solo día, sino el reflejo de la constancia que se aplica diariamente. La mayoría de la gente se deja llevar por el entusiasmo del momento. Se sienten animados hoy, pero mañana ya no. Se ejercitan hoy, pero lo aplazan para mañana. Hoy trabajan con dedicación, pero mañana se distraen. Pasan los meses experimentando altibajos, con picos de motivación seguidos de periodos de abandono. Esa falta de consistencia arruina más sueños que cualquier fracaso. La disciplina, en contraste, es actuar de acuerdo a tus promesas, incluso cuando no hay ganas, cuando sientes cansancio o cuando nadie te observa. Se trata de cumplirte a ti mismo, no de seguir impulsos efímeros. Al hacerlo, fortaleces tu confianza, edificas carácter y transformas tu identidad. Dejas de ser alguien que promete sin cumplir, para convertirte en quien cumple, aunque cueste. Sin disciplina, tu talento se pierde. Sin disciplina, tus aspiraciones se vuelven frustrantes. Sin disciplina, tu vida se convierte en un ciclo repetitivo sin avances. Pero si cultivas la disciplina, incluso con habilidades limitadas, puedes lograr más que muchos. La disciplina te ayudará a forjar un cuerpo robusto, una mente precisa, unas finanzas equilibradas y relaciones duraderas. Te transforma en alguien confiable que no depende de la motivación constante porque ha establecido hábitos sólidos. Reflexiona sobre esto. Cualquiera puede esforzarse un día. Cualquiera puede despertarse temprano durante una semana. Cualquiera puede comprometerse cuando la emoción está presente. Sin embargo, el hombre con disciplina actúa siempre. Esa práctica continua es lo que transforma lo común en algo excepcional. La disciplina es como un músculo, no se nace con ella, se desarrolla. Y, como en todo entrenamiento, al principio puede resultar incómoda. Lidiar con el dolor de levantarte antes de lo habitual, resistir placeres inmediatos, y optar por lo correcto en vez de lo fácil, es un reto. Pero ese malestar no es sufrimiento, es un signo de crecimiento. Cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, estás forjando una persona más fuerte, más centrada y más potente. La mayoría evita el sacrificio sin comprender que sin él no hay transformación posible. La disciplina es el costo de la verdadera libertad. Sin ella, serás prisionero de tus emociones, caprichos y debilidades. En cambio, al ser disciplinado,
obtienes libertad. Libertad de la pereza, de la culpa y del remordimiento por no haber aprovechado la vida. La disciplina no implica alcanzar la perfección. Fallarás en ocasiones, experimentarás días de baja motivación y te enfrentarás a tentaciones. Sin embargo, un individuo disciplinado siempre vuelve a levantarse. Regresa al camino que se ha marcado. No busca excusas, no se siente una víctima, ni se rinde. Se pone de pie, aprende de sus errores y sigue avanzando. Su entendimiento radica en que el verdadero triunfo no consiste en no caer, sino en no permanecer caído. Si deseas transformar tu vida, deja de esperar a que la motivación te llegue y comienza a cultivar tu disciplina. Crea rutinas que te proporcionen soporte, establece hábitos que contribuyan a tu crecimiento, y diseña un sistema que no dependa de tu estado emocional. Tu futuro no se forja en grandes acontecimientos, sino en las pequeñas elecciones que realizas cada día. Y aquí tienes una verdad contundente: tu disciplina tiene mayor peso que tus aspiraciones. Puedes tener ambiciones ambiciosas, pero si careces de disciplina, se quedarán solo en ideas. Puedes formular la mejor planificación, pero sin disciplina, no la pondrás en práctica. Puedes tener fe, pero sin disciplina, los frutos serán escasos. El respeto del mundo no está reservado para los soñadores, sino para aquellos que hacen realidad sus propósitos. Y quienes actúan, lo hacen gracias a su disciplina. La disciplina es fundamental. Te proporciona dirección, energía y claridad. Es lo que distingue a una persona común de una extraordinaria. No necesita ser infalible, sino constante. No se trata de hacer grandes esfuerzos de una vez, sino de realizar las acciones adecuadas diariamente. No es cuestión de tener más tiempo, sino de incrementar tu disciplina. Con disciplina, el tiempo se multiplica. Con disciplina, los obstáculos se convierten en escalones hacia el éxito. Cualquier persona común puede edificar una vida excepcional si tiene disciplina. La cuestión no es si posees la capacidad, sino si eres disciplinado. La clave reside en tus hábitos diarios, no en tus justificaciones. Observa tu jornada, analiza tu rutina y examina tus decisiones. Allí descubrirás el rumbo que estás tomando. La disciplina no es un lujo, es esencial. Aunque muchos viven con frustración, otros eligen un camino con propósito gracias a su disciplina. Decide hoy, actúa hoy y cumple hoy. Porque un individuo disciplinado no espera por el mañana, toma acción en el presente. Esa es la verdadera clave. Número 2. Enfoque. Aprender a dirigir la atención para avanzar más rápido. Muchos hombres no tienen éxito no por falta de talento u oportunidades, sino porque se dispersan. Persiguen demasiadas metas simultáneamente, se dejan llevar por las distracciones superficiales. Como resultado, no logran alcanzar nada significativo. Lo que les falta no es fuerza, sino concentración. El enfoque es una forma de poder. Un haz de luz normal puede iluminar una habitación, pero cuando se concentra, se transforma en un láser capaz de cortar el acero. Del mismo modo, tu mente posee un gran potencial, pero si se dispersa en múltiples direcciones, no podrá lograr un impacto real. Al concentrarla, tendrás la capacidad de superar cualquier obstáculo. La mayoría de las personas queda atrapada en lo urgente, respondiendo a lo que llama su atención, vibra o aparece en las pantallas. Pueden pasar largos periodos saltando de una tarea a otra, convencidos de que están ocupados, cuando en realidad solo están perdiendo el tiempo. Estar ocupado no implica ser productivo. La verdadera eficacia proviene del enfoque. El hombre que se concentra sabe lo que desea. Tiene claridad en sus objetivos y, por lo tanto, no se deja desviar por lo que no contribuye a alcanzarlos. Sabe cómo decir que no, posponer placeres y eliminar las distracciones. No actúa de manera fría, sino que comprende que cada afirmación tiene un costo. Si aceptas todo, acabas negándote a ti mismo un futuro. El enfoque requiere tener la mente organizada.
No es posible avanzar con una mente llena de desorden. Necesitas aprender a filtrar. Cuestiona, ¿esto me acerca o me aleja de mi objetivo? ¿Esto me enriquece o me drena la energía? ¿Es fundamental o solo una distracción? Cada respuesta determina la dirección de tu vida. Imagina a un arquero. Puede tener la flecha más perfecta y el arco más potente, pero si no apunta adecuadamente, fallará. De igual forma, aunque poseas talento, recursos e incluso apoyo, sin una dirección clara, desaprovecharás todo. El éxito no radica en tener muchas flechas, sino en saber hacia dónde disparar. El hombre enfocado avanza más efectivamente con menos esfuerzo. No necesita llevar a cabo 10 tareas de manera mediocre, prefiere realizar una con gran calidad. Mientras otros se dispersan y se sienten frustrados, él concentra su energía en lo que realmente importa. Esa adherencia a lo esencial siempre lo coloca un paso adelante. Aquí se presenta el reto. El mundo actual está diseñado para desviar tu atención. Cada notificación, anuncio y distracción digital son ladrones de tu concentración. Si no entrenas tu mente, terminarás siendo cautivo de ese ruido. Por ello, el enfoque no es algo natural, sino algo intencionado. Se debe cultivar día a día. El enfoque no implica únicamente trabajar más arduamente, sino también trabajar de manera más inteligente. Significa reconocer que no todo merece tu atención. Es un proceso de priorización, de elegir tus batallas y establecer límites. Una vez que logras dominar esto, tu vida experimenta un cambio significativo. Tu tiempo deja de ser malgastado y comienza a ser una inversión. La claridad es esencial para establecer un enfoque. Sin una dirección clara, es difícil concentrarse en lo que realmente se desea. Un individuo sin objetivos definidos se asemeja a un barco a la deriva, moviéndose al vaivén de las circunstancias. En contraste, una persona con un propósito concreto orienta su energía hacia adelante, incluso en momentos de adversidad. El costo de alcanzar un enfoque es la renuncia. Implica dejar de lado aquello que no contribuye, que no suma, que solo ofrece distracciones sin valor real. Este sacrificio puede resultar doloroso al principio, ya que la mente tiende a buscar la gratificación inmediata. Sin embargo, cada vez que decides priorizar lo significativo sobre lo urgente, te transformas en alguien más resiliente e intencional. Mantenerse enfocado no implica ser inflexible. No significa que nunca te desvíes, sino que siempre regreses a tus objetivos. Implica seleccionar lo que merece tu atención a pesar del ruido. Es no permitir que lo trivial opaque lo verdaderamente importante. Un individuo sin un enfoque claro suele sentirse agotado, desorientado y abatido. Tiene la impresión de estar ocupado, sin embargo, no ve progreso alguno. Su fatiga es constante, pero sus resultados son escasos. Por otro lado, una persona que se concentra tiene la capacidad de hacer menos y lograr más, ya que cada acción que realiza se alinea con su propósito. La realidad es que tu vida refleja tu enfoque. Lo que decides observar, lo que decides nutrir y lo que eliges priorizar, eso es lo que prosperará. Si tu energía se destina a quejas, tus dificultades se intensificarán. Si la diriges hacia nuevas oportunidades, tus logros también se incrementarán. El verdadero poder radica en tu habilidad para dirigir tus pensamientos. Concentrarte no es un acto de restricción, es un acto de multiplicación. Al optar por un camino y avanzar con determinación, alcanzas lo que muchos consideran inalcanzable. Un enfoque claro transforma lo imposible en posible, lo distante en tangible y lo abstracto en realidad. La cuestión es directa: ¿dónde estás dirigiendo tu atención? ¿Hacia lo que te acerca a tu objetivo o hacia lo que solo te proporciona entretenimiento momentáneo? Toma una decisión hoy, porque el rumbo de tu futuro depende de a qué decides dedicar tu concentración y energía. El individuo común tiende a dispersarse. El individuo excepcional se centra. Esta diferencia es la que puede cambiarlo todo. Número 3. Resiliencia.
Levántate más fuerte después de cada caída. La existencia no perdona a nadie. En algún momento, todos debemos afrontar pérdidas, tropiezos, fracasos, traiciones y golpes que nos dejan sin aliento. En esos instantes se evidencia la verdadera distinción entre una persona común y una persona excepcional. No se trata de fuerza física, tampoco de habilidades o suerte, lo que cuenta es la capacidad de recuperarse. La resiliencia es la habilidad de levantarse tras haber caído. Es reconocer la herida, experimentar el sufrimiento, pero optar por seguir adelante. Es la elección de no permitir que una caída determine tu futuro. La vida no consiste en evitar caídas, sino en no permanecer en el suelo. Muchos se rinden ante el primer contratiempo. Se quejan, se llenan de amargura, echan culpas a otros y se refugian tras excusas. Sin embargo, eso no altera la situación. El dolor permanece, la pérdida sigue presente, y el fracaso es un hecho. Quien se rinde se encuentra atrapado en lo que ya pasó. En cambio, el resiliente convierte el sufrimiento en motivación. Ser resiliente no implica que no sientas dolor. Significa que, pese al dolor, continúas adelante. Aunque tu corazón esté herido, tú no te quiebras. A pesar del miedo, actúas. Porque comprendes que la vida no se detiene mientras te recuperas. Si no sigues avanzando, te quedarás atrás. Una persona resiliente percibe cada golpe como una oportunidad de aprendizaje. No ve la derrota como un final, sino como un aula. Se pregunta, ¿qué lecciones puedo llevarme? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué cambios debo implementar? Esa mentalidad le permite evolucionar cuando otros se rinden. Considera el bambú. Durante años crece bajo la superficie, de forma oculta, mientras establece raíces profundas. Luego, en un solo año, se eleva más de 20 metros. Así es el hombre resiliente. En tiempos oscuros, cuando otros piensan que todo ha acabado, él se encuentra echando raíces. Y cuando menos lo esperan, surgen con más altura que nunca. La resiliencia te transforma en alguien imbatible. No importa cuántas veces caigas, siempre regresarás. No importa cuántas veces te desestimen, lo intentarás nuevamente. No importa cuántas veces fracases, regresas más fuerte. Esa persistencia puede superar cualquier barrera. Sin embargo, la resiliencia no surge espontáneamente. Se cultiva en momentos de adversidad. Cada vez que decides levantarte, aunque tus ojos estén llenos de lágrimas, estás fortaleciendo tu carácter. Cada vez que encaras el dolor sin escapar, forjas un espíritu invencible. Cada ocasión que decides no rendirte, estás formando una versión más poderosa de ti mismo. La resiliencia también se nutre de esperanza. Si no crees en un futuro más brillante, no tendrás motivos para levantarte. Por eso, un individuo resiliente siempre permanece con la mirada en el horizonte. No se aferra al pasado, ya que sabe que lo mejor está por venir. Esa perspectiva le proporciona la fortaleza para soportar aquello que otros no pueden. No confundas la resiliencia con la conformidad. El conformista se rinde, mientras que el resiliente se levanta. El conformista dice así es la vida, el resiliente afirma esto no me detendrá. El conformista se acomoda, mientras que el resiliente transforma la realidad. El coste de la resiliencia implica experimentar incomodidades. Tendrás que soportar noches de insomnio, episodios de soledad y la falta de comprensión de quienes te rodean. Sin embargo, lo que pagas por ello no se puede comparar con lo que obtienes a cambio: una voluntad inquebrantable, una mente robusta y un corazón preparado para aguantar cualquier adversidad. Un individuo carente de resiliencia tiende a romperse con facilidad. Vive prisionero del miedo, evitándose riesgos y buscando siempre un estado de confort. En cambio, una persona resiliente encara la vida sin temor, pues entiende que, aunque pueda caer, tiene la capacidad de levantarse de nuevo. Esa fe en sí mismo le brinda verdadera libertad.
Tu triunfo no se basa en la cantidad de veces que triunfes, sino en cuántas veces logres levantarte. No se trata de esquivar las dificultades, sino de enfrentarlas con coraje. No se mide en la facilidad de la vida, sino en tu fortaleza interior. Ten presente que la resiliencia no suprime el sufrimiento, lo convierte en algo diferente. No elimina las cicatrices, sino que las transforma en condecoraciones. No evita las tormentas, sino que te prepara para superar su embate. La cuestión no es si la vida te causará daños, sino qué acción tomarás cuando eso suceda. ¿Te rendirás o te levantarás nuevamente? La persona común se deja vencer por sus caídas. El individuo resiliente aprovecha esos tropiezos como un impulso para elevarse. Esa es la verdadera diferencia. Número 4. Propósito. Vive con dirección clara y no en piloto automático. Un individuo puede poseer riqueza, habilidades o reconocimiento, pero la ausencia de un propósito lo llevará, en algún momento, a experimentar un profundo vacío. El propósito es lo que otorga significado a todas tus acciones. Sin él, incluso los éxitos se sienten vacíos. En cambio, con un propósito, hasta las adversidades tienen un significado especial. El propósito actúa como una guía. Se convierte en la brújula que te orienta en momentos de confusión. Es lo que te señala el rumbo cuando las opciones parecen indistinguibles. Sin un propósito, la existencia se limita a la mera supervivencia, comer, dormir, trabajar y repetir. Con un propósito, la vida se transforma en una misión, un legado y algo que trasciende. Hay quienes pasan años sin cuestionarse cuál es mi razón de estar aquí. Siguen un camino que ha sido trazado por otros. Estudia, trabaja, cásate y luego retírate. Sin embargo, nunca identifican aquello que realmente les apasiona. Resulta que sus días transcurren sin brillo, conformándose con una vida vacía. No porque carezcan de habilidades, sino porque nunca identificaron su razón de ser. Descubrir el propósito no es algo que se crea, sino que se revela. Está en tu interior, esperando ser reconocido. Se manifiesta a través de tus pasiones, tus indignaciones y las acciones que realizas, incluso sin una recompensa inmediata. El propósito se encuentra en la intersección entre tus talentos y las necesidades del entorno. Una persona que tiene un propósito se vuelve indescriptiblemente fuerte. Puede enfrentar el agotamiento, las críticas y el rechazo sin rendirse. Esto ocurre porque su motivación no proviene simplemente de recibir un salario, sino de luchar por una causa. Al trabajar en pro de una causa, tu energía se incrementa, tu entusiasmo se renueva y tu existencia cobra significado. Además, el propósito ayuda a establecer tus prioridades. Cuando comprendes por qué vives, puedes discernir qué aceptar y qué evitar. No desperdicias tiempo en actividades que no aportan, ni inviertes energía en aquello que no está alineado con tu misión. Cada elección se evalúa a través de un filtro, me acerca o me aleja de mi propósito. Esta claridad te otorga poder. Muchos piensan erróneamente que el propósito debe ser algo grandioso y visible. No siempre es así. En ocasiones, tu razón de ser es criar a tus hijos con amor, construir un negocio legítimo o inspirar a otros con tu ejemplo. Lo fundamental no es ser reconocido por todos, sino que sea auténtico a los ojos de tu corazón. El propósito no elimina el sufrimiento. De hecho, a menudo te lleva a enfrentar situaciones complicadas. Pero es precisamente ese propósito el que te preserva en la dificultad. Mientras otros se rinden al no obtener resultados inmediatos, tú sigues perseverando, ya que tu misión tiene un valor superior a tus emociones fugaces. Un individuo sin propósito se siente agotado, aburrido y busca distracciones para llenar esa sensación de vacío. En contraste, una persona con propósito vive con energía, determinado y motivado no por la complacencia, sino por convicción. Esta distinción lo transforma todo. El propósito es lo que convierte el trabajo en vocación, los esfuerzos en inversiones, el sacrificio en alegría.
Es aquello que transforma la monotonía en un viaje y el tiempo en un legado. Con un propósito, cada jornada tiene su significado. La existencia es demasiado breve para navegarla sin dirección. Reflexiona, ¿qué es lo que realmente me apasiona? ¿Qué acción dejaría una marca duradera si la realizara durante toda mi vida? ¿Qué causa merece mi esfuerzo, mi dolor y mis años? En esas respuestas hallarás tu razón de ser. No requieres que todos lo comprendan. No necesitas aplausos ni validación. Lo único que necesitas es claridad y coraje para seguir tu camino. Porque una persona con un propósito no busca complacer, sino cumplir con su misión. Y aquí está una verdad poderosa. Al vivir con un propósito, motivas a otros a buscar el suyo. Te transformas en una luz en un mundo repleto de personas desorientadas. Tu vida deja de ser únicamente tuya y comienza a influir en muchos otros. La cuestión no es si tienes un propósito, sino si ya lo has encontrado. Y si aún no lo has hecho, comienza hoy mismo. Porque mientras una persona común vive al azar, una persona excepcional actúa con intención. Esa es la distinción que transforma el destino. Número 5. Mentalidad. Cómo los pensamientos definen tus resultados. La mente representa el campo de batalla más significativo que existe. No importa cuánto fortalezcas tu cuerpo, cuán rica se vuelva tu economía, o cuántas conexiones establezcas, si tu mentalidad es débil, tu vida será igualmente frágil. Todo inicia en la mente. Lo que piensas, lo que asumes y lo que repites en tu interior determinará si construyes o destruyes tu realidad. Un individuo con mentalidad limitada percibe obstáculos en cada posibilidad. Por otro lado, uno con una mentalidad fuerte identifica oportunidades en cada desafío. La distinción no radica en lo que enfrentan, sino en la manera en que interpretan esas situaciones. Tu forma de pensar es el filtro que determina tu futuro. La mayoría se encuentra dominada por pensamientos derrotistas como «no puedo», «no soy suficiente», «ya es demasiado tarde para mí». Estas afirmaciones se transforman en cadenas invisibles que les mantienen atrapados. No es que carezcan de habilidades, es su mentalidad la que les paraliza antes de siquiera intentarlo. Adoptar una mentalidad adecuada no elimina los problemas, pero te otorga la valentía necesaria para afrontarlos. Te dice, sí, será complicado, pero no imposible. Te recuerda, hoy puede que no sea el día, pero si persistente, mañana todo será diferente. La mentalidad fuerte no ignora la realidad, la aborda con fe y decisiones concretas. Imagina a dos hombres enfrentando la misma tormenta. Uno expresa, esto me hará perderlo todo. El otro, en cambio, afirma, esto me fortalecerá. ¿Qué cambia? No es la tormenta, sino la mentalidad. El primero se rinde, mientras que el segundo crece. Así de poderoso es el pensamiento que eliges sostener. Tu forma de pensar también establece tus límites. Si piensas que algo es inalcanzable, jamás lo intentarás. En cambio, si crees en tu capacidad, buscarás la manera de lograrlo. Esa búsqueda abrirá puertas que parecían cerradas. Una mentalidad expansiva halla soluciones, mientras que una mente limitada siempre encontrará pretextos. El individuo con mentalidad débil depende de la motivación externa. Necesita estímulos, empujones y reconocimiento. Por otro lado, aquel con mentalidad firme se impulsará desde su interior. No espera que el mundo lo eleve, él se impulsa a sí mismo. La mentalidad es un aspecto que se puede entrenar. No naces con una mentalidad fuerte, la desarrollas con lo que consumes, con tus pensamientos y con la práctica diaria. Si nutres tu mente con negatividad, vivirás en esa misma desesperanza. Pero si la alimentas con grandeza, experimentarás una vida grandiosa. El coste de poseer una mentalidad robusta es la disciplina. Necesitas disciplina para monitorear tus pensamientos, para erradicar aquello que te limita y para cultivar lo que te impulsa. Tu mente es similar a un jardín.
Si no plantas lo adecuado, las malas hierbas del miedo, la duda y el pesimismo prosperarán. Una persona que no controla su mentalidad se convierte en un esclavo de las circunstancias. Sonríe cuando todo marcha bien. Si surge un problema, se desmorona. En contraste, un hombre con una mentalidad firme mantiene su rumbo en tiempos difíciles. No se aferra a lo externo, sino que se nutre de su fortaleza interior. Recuerda lo siguiente: tus pensamientos generan tus emociones moldean tus acciones, y tus acciones forjan tu destino. Todo comienza en la mente. Por lo tanto, si deseas transformar tu vida, primero necesitas cambiar tu mentalidad. La distinción entre rendirse y perseverar, entre alcanzar el éxito y enfrentar el fracaso, y entre vivir quejándote o en agradecimiento, radica en las decisiones que tomas respecto a tus pensamientos. Una mentalidad adecuada transforma las dificultades en lecciones, el sufrimiento en desarrollo personal, y el tiempo de espera en oportunidades de preparación. Mientras que una persona común permite que sus pensamientos la dominen, un individuo excepcional toma las riendas de su mente. Ahí es donde reside la verdadera libertad, no depender de las circunstancias externas, sino optar por lo que ocurre internamente en tu ser. La pregunta fundamental es: ¿qué tipo de mentalidad eliges adoptar cada día? ¿Una que te limita o una que te motiva a avanzar? Al final, la magnitud de tu vida será determinada por lo que tu mentalidad esté dispuesta a aceptar. Número 6. Energía. Cuida tu cuerpo y mente para rendir al máximo. Un individuo puede tener grandes aspiraciones, objetivos definidos y un considerable talento, pero si carece de energía, no podrá progresar. La energía es el motor que impulsa a la acción. Sin energía, no hay disciplina, ni concentración, ni eficacia. La estrategia más brillante se convierte en solo tinta sobre papel sin la energía necesaria para ponerla en práctica. La energía representa la vitalidad en acción. Es la fuerza que te motiva a levantarte por las mañanas, que te lleva a trabajar y que te apoya cuando otros se rinden. Lo más sorprendente es que tu energía no es exclusivamente física, sino que también depende de tu estado mental y espiritual. Muchos hombres se sienten constantemente fatigados, no por laborar en exceso, sino porque despilfarran su energía en actividades que no les aportan valor. La pierden en preocupaciones, conflictos innecesarios, relaciones tóxicas y hábitos que les agotan. Luego se preguntan por qué no progresan. No les falta tiempo, sino vitalidad. La energía debe ser protegida. No puedes dispersarla entre todas las cosas y personas. Es vital aprender a gestionarla como el recurso más preciado que posees. Pregúntate: ¿este asunto me revitaliza o me drena? Y comienza a eliminar sin temor aquello que te agota. Cada porción de energía que desperdicias en lo irrelevante es fuerza que quitas a tus aspiraciones. El cuerpo también es una fuente de energía. Si lo descuidas, eventualmente lo notarás. Descansar adecuadamente, alimentarte de forma consciente, moverte y ejercitarte no son lujos, son necesidades esenciales. Tu cuerpo es el medio que sostiene tu propósito, y no puedes participar en una carrera de larga duración con un motor en mal estado. La energía mental es igualmente crucial. Lo que ingieres con tus ojos y oídos nutre o drena tu mente. Noticias alarmantes, charlas negativas, entretenimiento superficial, todo esto consume energía de forma silenciosa. Por el contrario, leer, aprender, rodearte de personas que te inspiren y hablar de cosas positivas son maneras de recargar tu mente. También es fundamental considerar la energía espiritual. Cuando vives alineado con un propósito más profundo, con fe y convicción, accedes a una fuente inagotable. Esta energía interior es lo que te sostiene en tiempos difíciles, lo que te motiva a seguir adelante a pesar del cansancio. Es la clave que distingue a quienes se apagan de aquellos que brillan incluso en la adversidad. Un hombre lleno de energía es una fuente de inspiración, contagia entusiasmo y atrae a otros. Su presencia es notable, su voz inspira y sus acciones generan movimiento.
En contraste, un hombre vacío transmite pesadez, desinterés y debilidad. Tu energía se manifiesta antes de que hables. Además, la acción multiplica la energía. Cuanto más te acerques a tus pasiones, más energía recibirás. Es un ciclo. El movimiento genera impulso y el impulso te brinda mayor fuerza. A menudo, no estás agotado, sino desanimado. La falta de acción apaga tu energía, mientras que el movimiento intencionado la aviva. No confundas la energía con la rapidez. Lo esencial no es hacer muchas cosas, sino estar profundamente involucrado en cada actividad. Un individuo puede pasar 10 horas trabajando sin concentración y lograr poco, mientras que otro que dedica 4 horas con atención puede conseguir 10 veces más. Esa es la esencia de una buena gestión de la energía. Una persona desprovista de energía vive de manera apagada, apenas sobreviviendo. En cambio, alguien lleno de energía brilla, crea, lidera y avanza. Esa distinción lo transforma todo. Ten en cuenta este detalle: la calidad de tu vida no se mide únicamente por los años que existas, sino por la energía que infundes en ellos. No es lo mismo llegar a la vejez sintiéndose cansado, resentido y vacío que hacerlo repleto de fortaleza, legado y vitalidad. Ahora, pregúntate, ¿cómo te encuentras viviendo? ¿Apagado o encendido? ¿Derrochando energía en asuntos que no tienen valor o invirtiéndola en aquello que realmente forma tu futuro? Una persona común permite que su energía sea drenada. En cambio, alguien extraordinario se nutre, se cuida y preserva su energía. Esa es la clave que separa al que solo sueña de aquel que realmente alcanza sus metas. Número 7. Hábitos. Construye sistemas que sostengan tus metas. Un hombre no se define por acciones ocasionales, sino por lo que integra en su rutina diaria. Tus costumbres son la base sobre la que edificas tu existencia. Y aquí está la realidad más dura: tus intenciones, aspiraciones o sueños son irrelevantes en comparación con lo que realmente forma tu futuro, tus hábitos cotidianos. Muchos se autoengañan, creyendo que un día todo cambiará de repente. Piensan que una oportunidad mágica surgirá, que alguien los reconocerá, o que el éxito llegará de la nada. Sin embargo, la verdad es distinta. Tu vida se transforma no en grandes ocasiones, sino en las decisiones cotidianas que tomas en silencio. Tus hábitos pueden ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Los hábitos positivos son fuerzas invisibles que te impulsan hacia adelante. En contraste, los hábitos negativos son ataduras silenciosas que te retienen sin que te des cuenta. Cada día eliges a cuál de estos dos conjuntos de comportamientos nutrir. Un hombre que muestra disciplina comprende que establecer hábitos correctos elimina la necesidad de motivación constante. Cuando algo se convierte en un hábito, ya no depende de tu deseo de hacerlo. Lo realizas porque está integrado en ti. Esta regularidad te llevará mucho más lejos que cualquier emoción temporal. Considera lo siguiente: si dedicas 30 minutos cada día a la lectura, al final de un año habrás devorado más de 12 libros. Si reservas una pequeña parte de tus ingresos mensualmente, con el tiempo podrás acumular un capital sólido. Si ejercitas tu cuerpo diariamente, notarás mejoras significativas en tu energía y autoestima en pocos meses. Pequeñas acciones pueden generar grandes resultados. El inconveniente es que la mayoría busca gratificaciones inmediatas. Al no ver resultados rápidamente, tienden a rendirse. No comprenden que los hábitos funcionan como semillas. Siembras hoy, riegas mañana, cuidas al siguiente día, y, casi sin darte cuenta, el árbol comienza a crecer. La paciencia forma parte del proceso. Por otro lado, los hábitos negativos pueden parecer inofensivos al principio. Saltarse un entrenamiento, gastar más de lo necesario, procrastinar ocasionalmente, fomentar pensamientos negativos. Sin embargo, con el tiempo, esas pequeñas decisiones te crean una vida de frustración. Un solo ladrillo no edifica una casa, pero miles de ellos sí. Lo mismo ocurre con tus hábitos.
Un hombre que toma el control de sus hábitos se convierte en el arquitecto de su propio destino. Ya no depende de la motivación, el tiempo o su estado emocional. Su vida está respaldada por un sistema que lo impulsa hacia adelante, incluso en los días en que no quiere. Eso es verdadero poder. El costo de establecer nuevos hábitos es la incomodidad que sientes al principio. Tu mente se resiste, tu cuerpo se opone y tu entorno no lo comprende. Pero si eres capaz de soportar esa incomodidad, eventualmente llegarás a un punto en el cual ya no es un esfuerzo, sino una segunda naturaleza. Y en ese momento es donde ocurre la transformación. La clave es sencilla, no intentes realizar cambios radicales de inmediato. Comienza con pequeños pasos, pero mantente constante. Un hábito sólido tiene más valor que 10 intentos fallidos. La esencia no radica en la intensidad, sino en la repetición. Reflexiona sobre tus comportamientos actuales. Ellos son un mejor indicador de tu futuro que cualquier anhelo. Si tus comportamientos son ineficaces, tu futuro será igualmente ineficaz. Si, en cambio, son sólidos, tu futuro reflejará esa fortaleza. No hay misterio en esto, solo resultados. Una persona común se encuentra atrapada en rutinas que limitan su potencial. En contraste, una persona excepcional cultiva hábitos que lo fortalecen. Esta diferencia no es evidente en un solo día, pero se hace clara a lo largo de una vida. La cuestión es, ¿qué hábitos estás desarrollando en este momento? Lo quieras o no, estos están configurando la persona en la que te convertirás. Número 8. Productividad. Diferencia lo importante de lo urgente. Muchos hombres tienden a confundir la sensación de estar ocupados con el verdadero concepto de ser productivos. Creen que, al trasladarse constantemente, al responder mensajes sin parar y al moverse de un lugar a otro, están logrando avanzar. Sin embargo, al finalizar el día, se percatan de que han hecho mucho y, sin embargo, han conseguido poco. Esto representa la trampa que conlleva la actividad poco enfocada. La productividad no se define por el tiempo dedicado al trabajo, sino por los resultados tangibles que se obtienen. Un individuo genuinamente productivo no es aquel que llena su agenda repleta de tareas, sino quien se concentra en cumplir con lo que realmente importa. No se trata de hacer más tareas, sino de realizar aquellas que son verdaderamente significativas. Considera esto, tu tiempo es finito. Cada día, cuentas con 24 horas, ni una más. ¿Cuál es el sentido de emplearlas en actividades que no generan progreso? ¿Para qué gastar energía en una carrera en círculos? Para lograr una productividad auténtica, es fundamental tener claridad. Es necesario establecer qué deseas alcanzar, qué acciones te llevan a esos objetivos y qué cosas debes eliminar de inmediato. La persona promedio se encuentra abrumada por la urgencia. Responde a todo, presta atención a todos y acepta cada interrupción. Vive en un estado de reacción, apagando fuegos a medida que surgen. En contraste, un individuo productivo actúa de manera proactiva. Él define sus prioridades, protege su concentración y dirige su día como un general que guía a su ejército. Aquí está la esencia. Ser productivo no significa hacer más, sino hacer menos, pero de manera más efectiva. Implica aprender a rechazar lo innecesario. Se necesita valor para descartar lo que no aporta valor. Porque cada vez que aceptas lo trivial, estás descartando lo que realmente cuenta. Un hombre que busca la productividad se organiza. No comienza su jornada improvisando. Reconoce cuáles son sus 3 principales prioridades y se asegura de abordarlas antes de que el ajetreo del mundo lo interrumpa. Sabe que lo urgente nunca se termina, pero lo importante no espera. Además, la verdadera productividad requiere energía. No puedes esperar rendir al máximo si te sientes fatigado, si tu mente está saturada o si tus emociones son un caos. Por eso, un hombre productivo se preocupa por descansar adecuadamente, alimentarse bien y tomar pausas. Comprende que su rendimiento está directamente relacionado con su bienestar interno.
Muchos creen que ser productivo implica trabajar sin parar, como una máquina. Sin embargo, ser productivo no es sinónimo de velocidad, sino de generar un impacto significativo. Prefiero un individuo que, en un par de horas, logra avances reales a otro que pasa 10 horas haciendo ruido, pero sin resultados. El multitasking se convierte en un enemigo silencioso. Intentar hacer todo a la vez es la mejor manera de no hacer nada de forma efectiva. La productividad exige un enfoque profundo. Una tarea a la vez, realizado con total excelencia. Al finalizar una tarea, se pasa a la siguiente. Este hábito produce más resultados que miles de intentos dispersos. Pregúntate, ¿qué realicé hoy que realmente me acercó a mi visión? Si la respuesta es ninguna, entonces estuviste ocupado, pero no fuiste productivo. Esa distinción puede definir el futuro de un hombre. Un individuo eficaz no se encuentra fatigado constantemente, sino que siente una profunda satisfacción. Comprende que cada jornada le permite edificar algo tangible, algo que lo acerca a sus metas. Su cansancio es diferente, representa el esfuerzo honorable de quien ha progresado, no la agotadora rutina de aquel que da vueltas sin rumbo. La sociedad no concede reconocimiento a quienes corren sin dirección, sino a aquellos que construyen con propósito. Para lograr esto, es crucial elevar tus expectativas, enfocar tu valoración de los días en los resultados en lugar de en las horas transcurridas. La productividad no es un talento innato, sino una elección que se toma cada día. Es la decisión de concentrarte, de planificar adecuadamente, de eliminar lo superfluo y de llevar a cabo lo fundamental. Quien comprende esto no se siente preso del tiempo, sino que se considera el propietario de su propio tiempo. Esta es la distinción clave entre quienes solo sueñan y quienes realmente alcanzan sus objetivos. Número 9. Confianza. Cree en ti a través de la acción constante. La confianza no se adquiere ni se finge, ni se hereda. Se desarrolla con el tiempo. Un individuo que carece de confianza se asemeja a un guerrero desarmado. Posee potencial, pero carece de capacidad. Es importante destacar que la confianza no es sinónimo de arrogancia. Una persona arrogante exhibe lo que no posee, busca aceptación externa y requiere aplausos para sentir su valía. En contraste, alguien seguro de sí mismo no necesita demostrar su valor. Su autoconfianza es evidente por sí misma. Su sola presencia impone sin necesidad de alzar la voz, y su mirada evoca convicción sin necesidad de expresar palabras. Sin embargo, es fundamental comprender que la verdadera confianza no se genera repitiendo lemas motivacionales ante el espejo. La confianza auténtica proviene de la acción. Se origina en cumplir lo prometido, en mantener los compromisos, en enfrentar los miedos y en salir fortalecido de estas experiencias. Cada pequeño logro se convierte en un eslabón que refuerza tu seguridad interior. Un individuo seguro no teme fracasar, pues entiende que un error no lo determina, sino que lo enriquece. Quien evita el error frena su crecimiento, mientras que aquel que lo confronta y aprende de él se convierte en una fuerza inquebrantable. La confianza también depende de la preparación. Es imposible sentirse seguro en un entorno desconocido. Por tal motivo, una persona confiada se prepara, investiga, practica y se entrena. Su confianza no es un engaño, sino la consecuencia de saber que está preparado. Es importante observar que tener confianza no implica estar libre de miedos. Se refiere a avanzar a pesar de la presencia del temor. Se trata de enfrentar una batalla con el corazón latiendo fuertemente, pero con la firme creencia de darlo todo. El miedo puede estar presente, pero no controla la situación. Un hombre seguro genera admiración. No por ser intimidante, sino por proyectar firmeza. Cuando se expresa, los demás le prestan atención. Cuando actúa, otros lo siguen. Su confianza fomenta un liderazgo innato. Asimismo, la confianza tiene fundamentos internos. Aquel que se menosprecia, que se mide constantemente con otros, que depende de la validación externa,
nunca alcanzará una verdadera seguridad. La confianza florece cuando reconoces tu valor, aceptándote con tus virtudes y defectos. Construir confianza es un proceso gradual. Cada vez que enfrentas un reto, cada promesa cumplida a ti mismo, cada momento en que te mantienes fiel, incrementa tu confianza. Llega un día en que ya no hay lugar para la duda, pues lo has demostrado repetidamente. La persona común aguarda a sentirse seguro antes de actuar. En cambio, la persona extraordinaria actúa y, a lo largo del camino, forja su seguridad. Esta es la distinción clave. La cuestión es, ¿estás esperando a sentir confianza para actuar o estás actuando para forjar tu confianza? Porque el orden de estas acciones transforma todo. Número 10. Mente fuerte. Cómo las personas y el ambiente moldean tu destino. La mente representa el escenario más crucial en la existencia de una persona. No importa cuán robusto sea tu físico, cuán abundantes sean tus recursos o cuántas personas te rodeen, si tu mente carece de fortaleza, tu vida carecerá de solidez. Tener una mente fuerte no implica nunca sentir incertidumbre o temor. Se trata de una mente que sabe cómo gestionar sus pensamientos, regular sus emociones y mantenerse firme ante cualquier adversidad. Una mentalidad fuerte es dinámica, no se deja llevar por el desorden, sino que lo ordena. Muchos individuos están atrapados por sus pensamientos. Cada inquietud, cada temor, cada inseguridad los inmoviliza. La vida transcurre a su alrededor, mientras ellos permanecen cautivos de sus propios miedos. La fortaleza mental es la clave para romper esas cadenas. Proporciona claridad en momentos de confusión y serenidad en situaciones que parecen urgentes. Se requiere entrenamiento para cultivar una mente fuerte. No es fruto de la suerte ni de la herencia. Se desarrolla a través de una práctica disciplinada: leer, aprender, meditar, reflexionar y cuestionar. Se forma enfrentándose a retos, soportando adversidades y perseverando en situaciones incómodas. Cada desafío superado fortalece la capacidad mental. La resiliencia también es fundamental en esta fortaleza. Caer no implica haber fracasado, levantarse es lo que realmente cuenta. Un individuo mentalmente fuerte no se quiebra ante las dificultades. Aprende, se adapta y sigue adelante. Su fracaso es solo un evento temporal, mientras que su perspectiva es duradera. Una mente fuerte también asume el control de su diálogo interno. Se niega a repetir excusas, evita alimentar dudas y no permite que el miedo dirija sus elecciones. Sus pensamientos se convierten en herramientas útiles, en lugar de limitar su libertad. Se cuestiona cada idea: ¿me fortalece o me perjudica? Se descartan aquellos pensamientos tóxicos, se retienen los que construyen. Aquí radica el secreto: una mente fuerte provoca acciones consistentes. No permite que emociones pasajeras, la pereza o distracciones definan su camino. Cada acción está orientada hacia un propósito, cada decisión está alineada con su visión. La fortaleza mental transforma intenciones en logros tangibles. Muchos se quejan de su vida, pero no dedican tiempo a entrenar su mente. Esperan motivación externa, que otros los impulsen, o que las circunstancias se tornen favorables. La mente fuerte no espera, crea su propia realidad. No se basa en otros, toma decisiones independientes. No se conforma, sino que busca más. Las personas promedio permiten que los eventos las arrastren. Quienes tienen una mente fuerte son los que lideran. La mediocridad reacciona, la fortaleza actúa. Esta distinción no es trivial, es la línea divisoria entre una vida ordinaria y una extraordinaria. Además, una mente robusta preserva tu energía, tu concentración y tu tranquilidad. No se involucra en conflictos innecesarios, no se distrae con habladurías y no se deja influir por emociones negativas. Entiende que su tiempo mental es invaluable y lo utiliza para construir, no para destruir. La pregunta es clara: ¿estás entrenando tu mente o simplemente permitiendo que divague? Porque a dónde va tu mente, allí también va tu vida.
Y si deseas resultados excepcionales, primero debes ejercer un control total sobre tu mente. Ten presente que tu mente es el recurso más valioso que posees. Aprende a controlarla, nutre tus ideas, y dale claridad y dirección, y así, todo en tu existencia comenzará a alinearse. Una mente sólida no rehúye el desorden, lo confronta, no se aferra a la suerte, sino que genera sus propias oportunidades, no necesita la aprobación exterior, se da su propio valor. En definitiva, los pilares del crecimiento personal son la base de una vida plena y significativa. Cada uno de ellos nos ayuda a crecer, a superar nuestros propios límites y a acercarnos a la persona que realmente queremos ser. Ahora te dejo una pregunta: ¿qué pilar vas a empezar a trabajar hoy? Escríbelo en los comentarios, porque cuando lo compartes, lo refuerzas en ti y además inspiras a otros. Y si este contenido te ayudó, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video, porque recuerda, tu crecimiento no solo transforma tu vida, también impacta a todos los que te rodean. El mejor momento para empezar es ahora. Nos vemos en el próximo video.